quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Mis queridos estudiantes, qué bueno que siguen ahí, interesados en su desarrollo académico y personal. Seguimos aprendiendo en casa, preservando la salud. Soy Santa Méndez, tu maestra de lengua española. En las clases anteriores, estuvimos trabajando con el concepto de informe de investigación y sus características. Hoy vamos a conocer la estructura que debe tener este tipo de texto. Un informe de investigación es un trabajo escrito que se realiza con la finalidad de determinar resultados con respecto a un tema previamente planteado. Su objetivo es evaluar y arrojar resultados los más exactos posibles basados en la investigación documentada. Recordemos las características del informe de investigación. Sentido expositivo. El texto debe tener la capacidad de expresar los conocimientos y datos arrojados sobre un tema. Sentido explicativo. El texto debe tener la capacidad de ser entendido por todo tipo de público. Objetividad. La forma de expresión debe ser objetiva, precisa y concisa. No debe alejarse de los fines para el cual fue creado. Especialización. Los términos manejados en el mismo deben ser apropiados a este tipo de texto o al objetivo de la investigación. Uniformidad gramatical. En la redacción puede hacerse uso de la tercera persona. Para que un informe de investigación sea efectivo y correcto, debe mantener siempre una estrecha relación entre el propósito, el objetivo y el resultado. Su intención es comunicar los procesos desarrollados y los resultados obtenidos en una investigación. Por esa razón, debemos tener claro cada una de las partes que lo componen. Un informe de investigación cuenta con 3 partes fundamentales, a saber, introducción, datos, conclusiones. Introducción. Se explica un resumen con respecto del trabajo realizado. Esta parte, como en cualquier texto, debe presentar una panorámica que registra datos como marco teórico, metodologías, recopilaciones, análisis de datos y breve conclusión de dicha investigación. Por ejemplo, el informe que vimos en las 2 primeras clases tiene como propósito resolver un problema práctico sobre el rendimiento académico de una asignatura. Te invito a que busques los apuntes que tomaste cuando estuvimos trabajando el concepto de informe de investigación. Datos. Aquí se explica a fondo sobre lo investigado, el proceso realizado, objetivos generales, específicos, hipótesis. Algunas investigaciones sugieren aquí el marco teórico. Conclusiones. Se explica directamente tu punto de vista, conclusión que obtuviste, metodologías, limitaciones y puntos claves, además de datos bibliográficos que aplicaste al momento de investigarlo. Estructura del informe de una investigación. Contexto académico. Portada. Datos que distinguen la investigación. Índice. Apartados y subapartados. Resumen. Contenido esencial de la investigación. Introducción. Contexto general. Marco teórico. Teorías manejadas. Métodos. Hipótesis. Diseño utilizado. Sujeto, universo, muestra,
instrumentos de medición aplicados y procedimientos. Resultados. Productos del análisis. Gráficas, tablas, figuras, dibujos, etc. Conclusiones. Recomendaciones e implicaciones. Bibliografías. Referencias utilizadas en la investigación. Apéndices. Descripción de ciertos materiales en la investigación. En una empresa o institución gubernamental, cada día debe desarrollarse sobre una planificación. Esta debe hacerse sobre datos confiables y seguros para poder tomar decisiones pertinentes en los distintos casos que se presenten en la misma. Esos datos llegan a través de la realización de un informe de investigación y cuando ya estamos listos para crearlo, debemos tener en cuenta cada una de sus partes. Quiero que prestes atención a su clasificación. Los informes de investigación pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo del propósito final del trabajo. Informe técnico. Es el que se dirige a expertos en un área específica de investigación. Suele caracterizarse por el uso de terminología especializada. Además, hace hincapié en la metodología implementada durante el estudio, así como en la confiabilidad de los resultados arrojados. Informe divulgativo. Es aquel dirigido a un público general o no experto en el área, con la finalidad de que todo el mundo sea capaz de entenderlo, por lo cual su principal interés está en los hallazgos de la investigación. Este tipo de trabajo escrito no hace énfasis en el método ni en las técnicas aplicadas, sino en los resultados, las conclusiones y sus consecuencias en futuros estudios. Otros autores clasifican los informes de investigación en las siguientes modalidades. Monografía. Se trata de un documento que busca informar y argumentar sobre un tema, basándose en la consulta de diversas fuentes. El término proviene del griego mono, uno, y grafos, escritura. De una monografía se espera que sea un texto escrito cohesionado y coherente, que tenga un carácter sistemático y estructurado, que incluya referencias bibliográficas, que tenga una extensión variable, la suficiente para agotar el tema abordado. Tesis. Se refiere a aquellos trabajos científicos con los que se pretenden alcanzar un título profesional u otro grado académico. Artículo científico para revista. Supone la descripción de una investigación científica que será publicada como memoria científica original, publicación provisional o estudio recapitulativo. Artículo periodístico. Se trata de un reportaje o entrevista en el que se analiza y argumenta un problema científico desde distintos puntos de vista. Conferencia, ponencia o charla. Supone una exposición oral con la que se busca divulgar los resultados de una investigación a un público general o una audiencia especializada. Puede requerir el uso de recursos como videos, audios y proyecciones que sirvan de complemento a la disertación. De acuerdo con sus características textuales, los informes se clasifican en expositivos. Son los textos que narran un hecho sin análisis ni interpretación del autor. Por tanto, no se realizan conclusiones ni recomendaciones. Analíticos. Son los reportes que entran dentro de la categoría de los proyectos porque los mismos deben justificar las causas de una decisión o una acción realizada previamente. Cuando los proyectos se realizan basados en un estudio científico, establecen la autenticidad de lo que se presenta en dicho estudio. Persuasivos. Este tipo de texto, mediante una argumentación perfectamente sustentada y demostrada de una idea, busca convencer a quienes decidan tomar la decisión más conveniente. Ya hemos
visto de manera general los tipos de informes. Presta atención al ejemplo siguiente e identifica de qué tipo es. Actividades académicas y rendimiento. El papel de las actividades académicas en el rendimiento. Resumen. Se investigó cómo distintas formas de seguir una asignatura producían distintos resultados académicos. Estas formas estaban determinadas por el distinto seguimiento de actividades académicas. Las actividades fueron 2: asistencia a clases, sí, no; realización de prácticas, sí, no. 100 alumnos de primero de psicología aceptaron preparar una parte de una asignatura según la forma que le correspondiera al azar. Todos se comprometieron a dedicar el mismo número de horas a la semana al estudio en casa. Al cabo de 4 semanas se realizó el examen. Todos se comprometieron a dedicar el mismo número de horas a la semana al estudio en casa. Al cabo de 4 semanas se realizó un examen. Los resultados mostraron que la asistencia a clases y la realización de prácticas producía rendimientos significativamente más altos. ¿Sabes a cuál tipo pertenece? ¿Qué me dices? Es un informe de investigación académico, pero a su vez es persuasivo. ¿Por qué? Este tipo de texto, mediante una argumentación perfectamente sustentada y demostrada de una idea, busca convencer a quienes lo reciban para tomar la decisión más conveniente. Para que el informe tenga respaldo, debe incluir un plan de acción que le dará veracidad al trabajo. Debes recordar que las características propias del informe de investigación son su sentido expositivo y explicativo, su objetividad, la especialización en los términos manejados, su estrecha relación entre su propósito, el objetivo y los resultados. Además, debe mantener una uniformidad gramatical en su redacción, un tema único y un formato estandarizado y válido. Y al redactar, siempre debemos tomar en cuenta los conectores, esas palabras de enlace que ayudan a organizar las ideas. According to the dictionary, a natural disaster is a natural event such as earthquake, flood, or hurricane that cause great damage and sometimes the loss of lives. De acuerdo al diccionario, un desastre natural es un acontecimiento natural, como por ejemplo un terremoto, una inundación o un huracán, el cual causa un gran daño y a veces la pérdida de vidas. Te invito a que realices conmigo los ejercicios que te voy a proponer a continuación, los cuales te ayudarán a aprender definitivamente el lenguaje y los términos que se usan para referirnos a estos eventos en el idioma inglés. Pasemos a ver la siguiente actividad. En los siguientes breves reportes de noticias se presentan una serie de desastres naturales. Completa el espacio en blanco con la respuesta correcta. Complete the blanks with one of these natural disasters: tropical storm, thunderstorm, wildfire, earthquake, hurricane, heat wave, flood, landslide. There was too much rain this weekend. There was a big in the north of the country. Many trees and some houses on a mountain fell to a little town and destroyed it. The answer is landslide. There was too much rain this weekend. There was a big landslide in the north of the country. Many trees and some houses on a mountain fell to a little town and destroyed it. Last week, Lucia affected some areas of Florida and the Caribbean. Only some small cities suffered damages, but fortunately, no people died. The answer could be hurricane,
or tropical storm. Last week, Hurricane Lucia affected some areas of Florida and the Caribbean. Only some small cities suffered damages, but fortunately, no people died. It rained for 5 days last week, so there was air in the central part of the city. Even today, many houses and stores have a lot of water inside. The answer is flood. It rained for 5 days last week, so there was a flood in the central part of the city. Even today, many houses and stores have a lot of water inside. Experts announced that will affect the entire country for some days. The temperatures are expected to reach 40 degrees, and in some areas, 42 degrees. Get prepared. The answer is heat wave. Experts announced a heat wave that will affect the entire country for some days. The temperatures are expected to reach 40 degrees and in some areas 42 degrees. Get prepared. Yesterday, there was a 6.4 in the east area of the country. Small houses suffered damages and around 10 were destroyed. It was 1 minute long and it caused a lot of movement. The answer is earthquake. Yesterday, there was a 6.4 earthquake in the east area of the country. Small houses suffered damages and around 10 were destroyed. It was 1 minute long and it caused a lot of movement. The high temperatures and no rain in weeks caused an important in the forests and mountains of this area. Firefighters and other experts are doing their best to combat it. The answer is wildfire. The high temperatures and no rain in weeks caused an important wildfire in the forests and mountains of this area. Firefighters and other experts are doing their best to combat it. Tanto la expresión there was como there were se usan para hablar de la existencia de algo en pasado. There was se usa para el singular, mientras que there were se usa para el plural. Por ejemplo, si yo digo, there was a child playing in the park, estoy diciendo que había, there was, un solo niño jugando en el parque. Pero si hay más de un niño, utilizo there were. There were 4 children playing in the park. Permíteme que te ilustre con estos otros ejemplos. We use there was, there were, to talk about the existence of something in the past. In the Dominican Republic, there was a tropical storm in August 2020. In the Dominican Republic, there was a hurricane in 1998. In the Dominican Republic, there were around 42 earthquakes in 2020. Laura y Diego acaban de tener una experiencia aterradora con un desastre natural. Te invito a prestar atención a la siguiente conversación en donde ellos se cuentan cómo fue su experiencia. Anota las palabras que no logres identificar para que luego, con tu diccionario, encuentres el significado. Listen to the following short conversation between Laura and Diego, with stories about a recent earthquake. Earthquake ruined my breakfast. Hey Diego, did you feel the earthquake yesterday morning? I did. I was sleeping in my room when my mom screamed and told me and my sister about it.
I was so afraid. When the earthquake started, I ran to the kitchen and hid under a strong table. Wow, my aunt was cooking breakfast when it started. She went outside the house and left the bread in the toaster. Oh my god! What happened after that? What did she do? She returned to the house when the earthquake finished, and the bread was completely black. Recordemos que el pasado simple lo usamos para acciones que comenzaron en el pasado y se completaron en el pasado. Ejemplo: Hurricane George hit the Dominican Republic in 1998. También lo usamos para acciones habituales o repetitivas en el pasado. Ejemplo: I always heard about natural disasters when I was a child. Hoy te voy a hablar brevemente del pasado continuo o pasado progresivo, past continuous or past progressive. Usamos el pasado continuo para acciones que están sucediendo en un punto específico en el pasado. Ejemplo: I was having dinner at 8 p.m. yesterday evening. Y también lo usamos para acciones que estaban pasando al mismo tiempo en el pasado. Ejemplo: I was having dinner while my sister was watching TV. Es importante saber que para este último uso necesitamos usar la palabra while, que significa mientras, para poder enlazar las dos acciones. Ahora bien, ¿cómo puedo usar el pasado simple más el pasado continuo en una misma oración y enlazar las ideas? Muy fácil. Para ello necesitaremos un conector, el cual será la palabra when. Por ejemplo, en la oración I was really scared, pasado simple, when it was raining, pasado progresivo o continuo. De esta forma podemos enlazar ideas o acciones cuando tenemos una acción que estaba en progreso y fue interrumpida por otra. Te invito a ver otros ejemplos. She was reading a book when the phone rang. My son was walking when he fell down. I was eating cake when my brother called me.
Saludos queridos estudiantes, les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda, feliz de compartir con cada uno de ustedes a través de las plataformas digitales, la televisión, la radio y la internet, listo y dispuesto siempre para continuar en nuestro recorrido por el maravilloso mundo de las matemáticas. En clases anteriores iniciamos el estudio de las derivadas, continuamos con las reglas de derivación, donde trabajamos la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia. Abordamos también la derivada de una raíz, de la suma y o la diferencia y la derivada de un producto. El día de hoy continuaremos trabajando las reglas de derivación y conoceremos más a profundidad la derivada de un producto, de un cociente y la regla de la cadena aplicada tanto para productos como para cocientes. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. El día de hoy, como habíamos prometido en la clase anterior, ampliaremos el tema de la derivada de un producto aplicando la regla de la cadena. Sin embargo, haremos un pequeño repaso de la derivada de un producto sin la aplicación de la regla de la cadena, para que tengamos la idea más terminada de lo que vamos a realizar en lo adelante. Derivada del producto. Si tenemos una función f de x que es igual al producto de otras dos funciones, g de x y h de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto de la primera función, g de x, por la derivada de la segunda función, h de x, más el producto de la segunda función, h de x, por la derivada de la primera función, g de x. Visto en modo general sería así. Si f de x es igual a g de x por h de x, entonces f de x en su derivada o la derivada de f de x va a ser igual a la primera función g de x por la derivada de la segunda, que es h de x, más h de x por la derivada de la primera función g de x. Vamos a hacer este ejercicio donde tenemos que la función f de x es igual a 5x a la 3 menos 2x a la 2, esa sería nuestra primera función y le vamos a llamar a ella g de x. G de x es nuestra primera función multiplicada por la segunda, que sería 6x a la 3, a esta le llamaremos h de x. En este momento vamos a proceder para guiarnos con la regla de derivación del producto, hallar la derivada de cada una de las funciones. Entonces decimos que la derivada de g de x sería nuestra primera función, 5x a la 3 menos 2x a la 2. Vamos a derivar todo lo que está aquí dentro. Recordemos, multiplicamos el exponente por el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Entonces decimos 5 por 3 es 15 y x a la 3 quedaría como x a la 2 menos, multiplicamos 2 por 2 es 4, la variable x, y el exponente quedaría como 1 al restarle 1. Para la derivada de h de x, tenemos que es igual a 6 por 3, sería 18, x, menos 1 en el exponente sería x a la 2. Procedemos entonces a sustituir nuestra función f de x por nuestra regla de derivación de un producto y decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual, como dice nuestra regla, a la primera función g de x, sería todo lo que está aquí dentro, 5x a la 3 menos 2x a la 2 multiplicado por la derivada de h de x, que sería 18x a la 2. Más, como dice nuestra regla, la segunda función h de x sería 6x a la 3 multiplicado por la derivada de la primera función, que sería esta, pero ya en su derivación sería esta parte de aquí,
15 x a la 2 menos 4x. Vamos ahora a multiplicar cada uno de los términos. Tenemos este primer término, vamos a multiplicarlo y también vamos a multiplicar el segundo término o el segundo producto. Tenemos entonces que la derivada de f de x es igual, y multiplicamos 18 por 5, sería 8 por 5, 40. Llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9. 90x, y en la multiplicación se suman los exponentes, sería x a la 5. Menos por más es menos. Y 2 por 18 sería 36. Y en la multiplicación, igual que en el anterior, sumamos los exponentes, x a la 4. Más, multiplicamos ahora estos dos factores y decimos 6 por 15 sería 6 por 5, 30. Llevo 3, 6 por 1, 6, y 3 que llevaba es 9, sería 90x elevado a la 3 más 2, 5, menos, porque multiplicamos más por menos, es menos, y ahora decimos 6 por 4 es 24, x a la 3 por x a la 1, uno que no se marque en el exponente, sería x a la 4. Procedemos ahora a reducir términos semejantes y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, tenemos 90x a la 5 y 90x a la 5 sería 180x a la 5. Y aquí tenemos x a la 4 igual que acá. Como son signos negativos, vamos a sumar y quedará igual el signo negativo. 36 más 24, 6 más 4 es 10, llevo una. 2 más 3 es 5 y una que llevaba es 6, x a la 4. Entonces, la derivada de nuestra función 5x a la 3 menos 2x a la 2 por 6x a la 3 tendría como resultado 180x a la 5 menos 60x a la 4. Este mismo ejercicio, si te fijas, tenemos una multiplicación de dos funciones. También la podemos realizar, es decir, hallar la derivada de esta función sin aplicar toda esta regla. Lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las funciones primero y vamos a decir que f de x todavía no es derivando que estamos, sino que vamos a multiplicar ambas funciones y decimos 6 por 5 es 30. Sumamos los exponentes, x a la 1 o x a la 3 por x a la 3 sería x a la 6. Más por menos es menos. 6 por 2 es 12. Y se suman aquí también los exponentes x a la 5. Ahora tenemos una resta de funciones y ahora sí podemos derivar también y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, multiplicamos 30 por 6, nos va a dar 180 x y le restamos 1 al exponente, sería x a la 5, menos y multiplicamos 12 por 5, nos va a dar 60 y al exponente le restamos 1, sería x a la 4. Si te fijas, este resultado es tal cual el que obtuvimos junto con la regla. Entonces, para el producto o la derivada del producto de dos funciones, siempre y cuando no tengan exponente en las partes exteriores, podemos multiplicar ambas funciones como lo hemos hecho aquí y luego entonces derivar el resultado. La optimización es un proceso que nos permite hallar el conjunto de valores que maximicen o minimicen una función determinada, tomando como base algunas restricciones. Esto lo podemos ver más claramente con algunos ejemplos que realizaremos más adelante. Veamos ahora de modo más amplio a qué nos referimos al hablar de optimización. ¿Qué es optimización? Optimización hace referencia a la acción y efecto de optimizar. En términos generales, se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible y, en el mejor de los casos, utilizando la menor cantidad de recursos. En las últimas décadas, el término optimización se ha vinculado al mundo de la informática. Sin embargo, es un concepto que también se utiliza en las matemáticas
en la gestión de procesos y en la economía. Optimización en matemáticas. La optimización matemática es la elección del mejor elemento dentro de un grupo más amplio de elementos disponibles. Estos problemas, que implican el uso de fórmulas para calcular valores óptimos, son llamados problemas de optimización y forman parte de la matemática aplicada. La optimización matemática tiene varios subcampos, entre los que se destacan la optimización combinatoria, encargada de estudiar los problemas en los que el conjunto de soluciones puede ser reducido a uno o puede ser discreto, divisible un número finito de veces. Optimización dimensional infinita. Estudia los problemas cuyas soluciones se encuentran en un subconjunto de espacio de dimensión infinita, como por ejemplo las funciones. Heurísticas y metaheurísticas. Se encargan de hacer suposiciones sobre un problema de optimización. Otros subcampos son programación lineal, no lineal, cónica, de cono de segundo orden, geométrica, con enteros, semidefinidas, cuadráticas, fraccionarias, dinámica, entre otras. Optimización en informática. La optimización es el proceso que busca mejorar el rendimiento del software, hardware o redes de un sistema para que funcione de manera eficiente. En la optimización del hardware entran todos los elementos externos de una terminal, incluyendo los periféricos. Estos pueden ser modificados o cambiados para mejorar el rendimiento del equipo, pero también pueden tener un objetivo estético. Por su parte, la optimización del software busca adaptar un programa para que funcione mejor. En este sentido, la eficiencia de la optimización tiene que ver con mejoras en la velocidad, cantidad de memoria utilizada, tiempo de ejecución, uso de ancho de banda y consumo de energía. Mientras que la optimización de redes se trata de procesos para mejorar la transferencia de datos, de manera tal que sea posible llevarla a cabo en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Optimización en administración. La implementación de metodologías que ayuden a las empresas a mejorar su rendimiento y productividad se conoce en el área administrativa como optimización o mejora de procesos. En este caso, no solo se contempla la parte operativa o financiera, sino también el recurso humano. Se trata de lograr una mayor eficiencia, pero considerando a la empresa como un todo. La mejora de procesos incluye la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, la inversión en productos o servicios que ayuden a automatizar tareas, la planificación de proyectos, la medición del rendimiento, entre otras tareas. Optimización en economía. En el área económica, la optimización tiene que ver con la ejecución de procesos o estrategias que ayuden a mejorar la sustentabilidad y rendimiento de una empresa. Generalmente, estas medidas implican una reducción de costos, lo que supone la eliminación de gastos superfluos, modificación de métodos de trabajo para garantizar optimización de recursos, medidas de ahorro energético, de materiales, servicios y más. En términos reales, podemos fusionar la optimización con eficiencia. Los cálculos que se han hecho para que una bombilla incandescente sea más efectiva en cuanto a la iluminación, se ha logrado pasar de la incandescencia a la bombilla fluorescente y luego las bombillas LEDs que se utilizan hoy en día. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Presta mucha atención. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. En nuestra clase de hoy vamos a observar algunas imágenes de fenómenos típicos donde intervienen propiedades de la luz y las analizaremos. Por ejemplo, al mirarnos en un espejo, estamos observando una propiedad de la luz llamada reflexión. ¿Cómo ocurre este fenómeno? En el recorrido de un rayo de luz, este se encuentra con una superficie transparente como un trozo de vidrio.
El haz de luz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos, y a ello se le llama reflexión. Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, ocurre la reflexión. Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Entonces, ¿qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. Ahora, analicemos el siguiente fenómeno que aparece en la imagen. Este fenómeno que observamos ocurre cuando se introduce un objeto en un vaso transparente con agua. Se debe a la refracción de la luz al pasar de un medio a otro. Algo parecido nos pasa con los espejismos y se debe a la refracción. En un arco iris solemos ver las propiedades de la onda como reflexión, refracción e interferencia. ¿Qué es la refracción de la luz? Es cuando parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. Dicho fenómeno se produce por los cambios de velocidad al cambiar del medio. Estos se acompañan de una flexión que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. La siguiente animación nos ayuda a diferenciar la reflexión y la refracción. La interferencia es el efecto que se produce cuando dos o más ondas se solapan o se entrecruzan. La interferencia puede ser constructiva y destructiva. Interferencia constructiva se produce en los puntos en que dos ondas de la misma frecuencia que se solapan o entrecruzan están en fase, o sea, las crestas y los valles de ambas ondas coinciden, obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales, como vemos en la imagen. Veamos el siguiente video sobre interferencia constructiva para complementar. Y ya que estas ondas se están combinando perfectamente, ustedes podrán referirse a esto como una interferencia perfectamente constructiva o interferencia totalmente constructiva. Pueden imaginarse casos en donde las ondas no se alinean perfectamente, pero aún así se obtiene una onda total más grande. Interferencia constructiva, aunque no va a ser una interferencia perfectamente constructiva. Así que esto es la interferencia constructiva. ¿Por qué estas ondas fueron constructivas? Bueno, vean esta onda 2. Luce exactamente igual a cómo luce la onda 1. Simplemente las traslapamos y obtuvimos una onda que vale el doble de las originales. Interferencia destructiva. Las ondas provenientes de las dos fuentes llegan al punto C exactamente medio ciclo fuera de fase, o sea, la cresta de una onda arriba al mismo tiempo que un valle de la otra onda, obteniendo una onda resultante de menor amplitud que las ondas iniciales, como vemos en la imagen. La amplitud resultante es la diferencia entre las dos amplitudes individuales. Si estas son iguales, entonces la amplitud total es igual a 0. Esta cancelación o anulación puede ser parcial o diferir en la mitad de un número entero de longitudes de onda de las ondas individuales. Veamos el siguiente video. Tenemos otra fuente de onda, 2, es diferente, tiene un desfasamiento en pi, porque vean, en lugar de comenzar en un máximo, esta nueva onda comienza en un mínimo. Así que está adelantada medio ciclo, o quizá está atrasada medio ciclo con respecto a la onda 1. Medio ciclo es pi, ya que todo el ciclo es 2pi, y a menudo las personas se refieren a esto como desfase de pi o desfase de 180 grados. De cualquier forma, se encuentra fuera de fase comparada con la fuente de onda 1 por medio ciclo o pi.
¿Qué pasa si sobreponemos estas dos? Quitamos esto y traslapamos estas dos para ver qué ocurre. Y ahora haremos el mismo análisis. Aquí no necesito las líneas de fondo, ya que vean que tengo 1 y menos 1. 1 y menos 1 es 0. 0 y 0 también es 0. 1 y menos 1 es 0. 0 y 0 es 0, no importa en dónde me encuentre. 1/2 y menos 1/2 es 0. Estas dos ondas, cuando se traslapan, me van a dar 0. Y a esto le llamamos interferencia destructiva, ya que estas dos ondas esencialmente se destruyen mutuamente. Lo que parece una locura, que dos ondas se sumen y den nada. ¿Hay alguna aplicación para esto? Claro que sí. Imaginen que se encuentran en un aeroplano y están escuchando el molesto retumbar de los motores, lo cual es bastante molesto en nuestro oído. Lo que hacen es ponerse sus audífonos de cancelación de ruido. ¿Y qué hacen estos audífonos de cancelación de ruido? Pues cuando los tenemos puestos van a escuchar la onda de sonido que se acerca a nuestro oído y cancelan este sonido generando su propio sonido, pero los audífonos van a desfasar en pi esta señal, de manera que coincide con ese retumbar de la frecuencia de los motores y producen su sonido igual pero que está desfasado en pi, de manera que ambas señales se cancelan y su oído no escucha nada. Aunque bueno, muchas veces no es completamente silencioso. No son perfectos, pero trabajan sorprendentemente bien. Esencialmente combaten fuego. Observemos la imagen de la luz monocromática. Al pasar dos ranuras y su interferencia en el experimento de Young para demostrar la interferencia de la luz que pasa por dos ranuras. Ejemplo, en un experimento de interferencia con dos ranuras, estas se encuentran separadas por una distancia de 0.200 milímetros y la pantalla está a una distancia de 1 metro. Se observa que la tercera franja brillante, sin contar la franja brillante central frente a las ranuras, está desplazada 9.49 milímetros de la franja central. Calcula la longitud de onda de la luz utilizada. Debes identificar las variables. En este problema pide que calcule la longitud de onda o lambda a partir de las dimensiones distancia igual a 0.200 milímetros, R igual a 1 metro y YM igual a 9.49. La tercera franja brillante corresponde a M igual a 3. Así como la franja brillante indicada con M igual a 3, para determinar el valor de la variable buscamos a lambda o longitud de onda. La ecuación para encontrar a lambda es igual a YM por D dividido entre M por R, lo que es igual a 9.49 por 10 a la menos 3 metros multiplicado por 0.200 por 10 a la menos 3 metros dividido entre 3, que es el máximo de la ranura, por R, que es igual a 1 metro, lo que nos da un resultado de 633 por 10 a la menos 9 metros, que es lo mismo que 633 nanómetros. Ahora veamos un ejemplo de recubrimiento no reflectante para lente o antirreflejos. ¿Cuál es el grosor de un recubrimiento óptico de fluoruro de magnesio? Su índice de refracción es de n igual a 1.38 y está diseñado para eliminar la luz reflejada a longitudes de onda en el aire, alrededor de 550 nanómetros. Cuando incide de manera normal sobre el vidrio, para el que tiene un índice de refracción de n igual a 1.50. Solución de la ecuación 2t igual a lambda por n sobre 2, eso es igual a lambda sobre 2n. Despejamos, para despejar el espesor tenemos que t, que es el espesor, es igual a lambda, longitud de onda, dividido entre 4 por n, que es el índice de refracción, lo que es lo mismo que 550 nanómetros dividido entre 4 por 1.38, lo que nos da un resultado
de 99.6 nanómetros. Algo parecido se hace para celdas solares, donde se suele recubrir material como el silicio con capas delgadas transparentes de óxidos de silicio, para minimizar la pérdida por reflejo en la superficie. Dicha capa suele tener un grosor que ronda por debajo de los 100 nanómetros. Ahora veamos las explicaciones de algunos fenómenos y aplicaciones acerca de la luz. La luz, una onda electromagnética. En la imagen observamos que los colores en la flor se deben a propiedades de absorción y emisión de los fotones de la luz. La luz tiene un comportamiento tanto de onda como partícula, asociándose a ella tanto un campo eléctrico como magnético. De allí el nombre de electromagnética. Recordamos que para el 1873, James Maxwell, científico escocés, que unificó y dio una explicación satisfactoria prediciendo las ondas electromagnéticas y la rapidez de la luz de aproximadamente 3 por 10 a las 8 metros por segundo, es decir, unos 300 millones de metros por segundo. Para tener una idea, la Tierra tiene un tamaño de una circunferencia de 40.000 kilómetros, es decir, unos 40 millones de metros. Así que, si quisiéramos saber el tiempo que tardaría en enviar un pulso de luz desde Santo Domingo y que dé una vuelta completa a la Tierra, este tardaría, si lo calculamos dividiendo la distancia del tamaño de la circunferencia de la Tierra, D, entre el valor de la rapidez de la luz, C, tendremos que el tiempo es igual a D sobre C. O sea, distancia de la circunferencia de la Tierra, que son 40 millones de metros, dividido entre la velocidad de la luz, que son 300 millones de metros por segundo, lo que nos daría un tiempo de 0.13 segundos. Esto quiere decir que en un segundo da 8 vueltas a la circunferencia de la Tierra. La rapidez con la que se mueve la luz nos facilita muchos de los fenómenos y tecnología que podemos apreciar, como la forma de enviar la información para la comunicación con nuestros celulares, así como la onda de radar, radio, televisión, microondas, infrarrojo, luz visible, rayos X y rayos gamma. El espectro electromagnético se caracteriza por el rango de frecuencia y longitud de onda en que varía, manteniendo como constante la rapidez de la luz. Esto es, C es igual a longitud de onda por frecuencia, donde la longitud de onda es igual a lambda y la frecuencia es igual a F, es decir, el inverso del periodo que es T. Por ejemplo, una emisora en FM en el rango de los 100 MHz, esto es 100 millones de oscilaciones en un segundo. Si se quiere saber la longitud de onda o lambda, la distancia entre dos crestas en la onda, despejando a lambda, esto será igual a la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. Ahora, sustituyendo, la longitud de onda será igual a 300 millones de metros por segundo dividido entre 100 millones de segundos, lo que nos da un resultado de 3 metros, que es nuestro valor de la longitud de onda. O sea que para esta emisora, la longitud de onda es de 3 metros. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras.
En este proceso se da una interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Es un ciclo especialmente económico donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios en la economía mundial. El mercado de bienes y servicios viaja libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector de comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción, como son capital, trabajo y tecnología, fluyen de un país a otro con gran facilidad, gracias al proceso de la globalización. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen. Esto implica que cualquier productor compite con todos los productores del mundo. La competitividad se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos a costos bajos. Actores de la globalización. Aunque en la globalización participan todos los agentes económicos, hay algunos que cobran especial relevancia. Bancos multinacionales. Se forman con capital extranjero, participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar su capital apoyando a las multinacionales en sus inversiones y en diferentes países. Las empresas multinacionales son empresas que venden bienes y servicios en el extranjero o también producen bienes y servicios en el extranjero en sus diferentes filiales. Tienen mucha presencia a nivel mundial, son de gran tamaño, tienen alto grado de integración y son independientes, financieramente hablando. Instituciones financieras internacionales son organismos que facilitan las transacciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización. Son entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, entre otros. Características y efectos de la globalización. El libre comercio expresado en la reducción de los aranceles o impuestos sobre exportaciones e importaciones para facilitar la comercialización de productos entre países. La revolución tecnológica expresada en la tecnología y la información y la comunicación TIC. La expansión de los mercados financieros en los que se transa las monedas de diversos países y regiones, lo que facilita las transacciones comerciales entre países. La extensión de los acuerdos comerciales, así como la mayor participación de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La internacionalización de la producción y del capital. Muchas empresas transnacionales instalan sus centros de producción en otros países o bien elaboran cada parte de un producto en distintos lugares. El crecimiento económico. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más estricta del crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos indicadores económicos de bienestar de un país o región. Aspectos como el nivel de ahorro o de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial son algunos indicadores que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Por ejemplo, las fluctuaciones del PIB, Producto Interno Bruto, suele ser el medidor más utilizado para establecer la evolución económica del país analizado. En siglos de estudio de la economía se han desarrollado diferentes modelos sobre el crecimiento económico y sus causas. Estos son simplificaciones de la realidad, útiles para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la razón de sus cambios. Vamos a identificar ciertos factores como claves en el crecimiento económico. La inversión en capital, clave para que los trabajadores realicen su labor productiva en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas. La educación, o lo que es lo mismo, la inversión en capital humano, que dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más efectivos. La tecnología,
Importante en el sentido de que facilita la evolución en los modelos de trabajo y las herramientas y medios de producción y la investigación. La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, trabajador, capital, tiempo, tierra, entre otros, durante un periodo determinado. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto mayor será la eficiencia. Factores que permiten aumentar la productividad: el trabajo, la calidad de los bienes y servicios, la gestión o administración de las empresas, los avances tecnológicos. Los países ricos no son necesariamente aquellos que tienen grandes cantidades de recursos naturales. Un ejemplo es Japón, que sin grandes recursos naturales ha sido durante décadas uno de los países más ricos del mundo. Por otro lado, la República Democrática del Congo, que posee muchos recursos naturales, es uno de los países más pobres del planeta. En tal sentido, la riqueza de un país puede depender de los recursos que posee, como también la forma como se utilizan los mismos. La globalización económica es la integración de los distintos países del mundo a partir del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones. En algunos casos, también se da por mayor facilidad para la circulación de la mano de obra. Es decir, este tipo de globalización se refiere a la expansión del comercio de bienes y servicios entre las diversas naciones, pero también implica una mayor movilidad de los capitales financieros y del factor humano. Cabe precisar que la globalización económica abarca solo un aspecto de la globalización, fenómeno que puede aplicar también al plano político, tecnológico y social. Otro punto para resaltar es que la integración de los mercados financieros juega un rol muy importante en la globalización económica. Esto en vista de que permite expandir las alternativas de inversión para los agentes. Como parte de un proceso de globalización económica, los países siguen diversas estrategias. La primera es la firma de acuerdos comerciales que pueden ser firmados entre dos partes, bilateralismo o más multilateralismo. Así se bajan aranceles, se reducen barreras burocráticas para las transacciones, entre otras medidas. Asimismo, otra estrategia que va más allá puede ser la de establecer bloques económicos. Un ejemplo es el de la Unión Europea. Los países que conforman dicho grupo comparten una normativa común para el comercio exterior, requisitos que deben cumplir los productos importados, tasas arancelarias, entre otros. Además, la mitad de los miembros de la Unión Europea utilizan la misma moneda, el euro. Ventajas de la globalización económica, que permite ofrecer productos y servicios en países que antes no contaban con ellos. Favorecer la identificación de nuevas oportunidades de negocios. Por ejemplo, una empresa puede descubrir un nicho de mercado atractivo en el país vecino a partir de la firma de un tratado comercial. Facilita el intercambio de conocimiento, por ejemplo, tecnológico, entre compañías de distintos países. Esto a través de alianzas o acuerdos. Permite el intercambio cultural. Una franquicia no solo lleva sus productos a otro país, sino que a veces trae impregnado en el modelo de negocio un estilo de vida. Imaginemos, por ejemplo, el ingreso de una cafetería a un país donde no se consume mucho café. Entonces, la empresa tendrá que hacer una labor para difundir las bondades de consumir la bebida aromática. Pero otra opción es que adapte sus cartas, ofreciendo otras infusiones como té. En todo caso, es posible que se genere un intercambio entre la cultura de la compañía y la de su nuevo mercado. Además, los inversionistas cuentan con mayores alternativas para colocar su dinero. Así, lo pueden trasladar de un país a otro en busca de mayor rentabilidad. Desventajas de la globalización económica. No todos los sectores de la economía salen siempre favorecidos. Supongamos, por ejemplo, que se aprueba la importación de un producto que también se fabrica dentro del país. Entonces, las empresas locales pueden verse amenazadas por mercancías extranjeras de bajos precios. Las grandes multinacionales, al contar con amplios recursos financieros,
tendrían ventaja al competir con pequeñas empresas de alcance nacional. Con la libre movilidad de capitales, se puede dar una fuerte salida o entrada de monedas extranjeras a un país. Esto puede exigir la intervención del Banco Central respectivo para evitar una fuerte volatilidad del tipo de cambio. Una de las principales actividades económicas de la República Dominicana es el comercio exterior, la exportación de productos como el cacao, el tabaco, también actividades como ganadería y agricultura, así como las empresas mineras y energéticas, son una de las más representativas. Otros sectores económicos relevantes en República Dominicana son el sector de servicios y la venta de productos, la industria farmacéutica, equipos electrónicos y médicos, así como la industria textil, el calzado y el turismo. Este último sector, el turismo, es uno de los que más ha crecido, posicionándonos como una potencia turística en el Caribe. ¿Sabías que las empresas se pueden clasificar por sus actividades económicas? Al momento de conformar una empresa en República Dominicana, un factor muy importante para tener en cuenta es el tipo de actividad económica que se va a realizar y así identificarse con un sector económico. El sector primario en la República Dominicana. El sector primario en la República Dominicana es un sector muy importante en la economía, pues no solo realiza un gran aporte al Producto Interno Bruto, sino que también proporciona alimentos para la población y materia prima para la industria. Debido a que la República Dominicana fue el primer territorio en ser colonizado por los europeos, más la sumatoria de las técnicas tradicionales taínas, sus habitantes han adquirido un amplio conocimiento de los métodos para utilizar los recursos naturales propios de este territorio. Sin embargo, en la actualidad el mismo ha perdido terreno frente a los demás sectores. Las actividades más representativas del sector primario de la República Dominicana son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la actividad forestal. Todas aprovechan la enorme cantidad de recursos naturales que proporcionan los variados ecosistemas del país. Algunas actividades de tipo primario han alcanzado un alto nivel de tecnificación, lo que ha favorecido el auge de actividades como la agroindustria. La agricultura practicada por los pueblos nativos que cultivaban alimentos como la yuca, sumado a la colonización española, aportó nuevos productos como la caña de azúcar, el café, hortalizas y algunos árboles frutales. En la República Dominicana se distinguen dos tipos de cultivos. Cultivos transitorios o de ciclo corto, que corresponde a aquellos cuyo ciclo de crecimiento es menor a un año. Se reconoce porque terminada su cosecha deben volver a sembrarse para continuar la producción. Algunos ejemplos son maíz, arroz, granos en general, tubérculos y tomate. Cultivos permanentes, que son los que después de plantados llegan en un tiempo relativamente largo a la maduración y generan varias cosechas. Ejemplos de este tipo de cultivos son el café, la caña de azúcar, el cacao y los árboles frutales. Tipos de explotación agrícola. La agricultura tradicional es practicada por pequeñas comunidades campesinas para el autoconsumo o para el abastecimiento local o regional. Las propiedades son llamadas minifundios y se caracterizan por su reducido tamaño. Entre sus productos se destacan la yuca, el plátano, el maíz, la uyama, el tomate, las habichuelas, algunos frutales y las hortalizas. La agricultura empresarial comprende una serie de explotaciones organizadas como empresas, generalmente en grandes propiedades o latifundios, que abarcan grandes extensiones superficiales. Su producción se orienta a la exportación. Ocupa los terrenos de mejor calidad donde se practica el monocultivo con el uso de modernas maquinarias, semillas intervenidas genéticamente, fertilizantes y plaguicidas. Sus cultivos típicos son caña de azúcar, banano, palma africana, café, arroz, maíz, frutas y algunos vegetales. La agroindustria es la actividad económica que transforma y comercializa los productos y materias primas provenientes de la agricultura como azúcar, aceites y jugos. La minería es uno de los principales aportes al Producto Interno Bruto dominicano. La minería se desarrolla en torno a dos formas de explotación. Por una parte, se encuentran los pequeños emprendimientos mineros que aprovechan yacimientos no muy profundos o de reducido tamaño, con métodos artesanales que ocupan intensivamente la fuerza humana y muy pocos medios tecnológicos. Muchas veces su objetivo es la subsistencia de pequeños grupos. Un ejemplo de esta es la extracción del Larimar en Barahona. Mientras, en cambio, la gran minería está formada por empresas con enormes inversiones en capital y tecnología que producen para el mercado exterior. Sus principales productos son el oro y la plata,
que requieren de grandes instalaciones de almacenamiento, procesamiento y medios de transporte. La ganadería, la silvicultura y la pesca como actividades económicas en la República Dominicana representaron en el año 2017 el 1.8% del Producto Interno Bruto. Los aportes de la ganadería junto a la silvicultura y la pesca representaron el 34.62% del PIB agropecuario, es decir, de cada 100 pesos que aportó al sector agropecuario la economía nacional, 34.62 provinieron de ellos. La ganadería es una de las actividades económicas más antiguas de la humanidad. Consiste en el manejo y la cría de animales con fines de explotación de su carne y de sus productos como la leche, huevos y cueros. Habitualmente se trata de animales domesticables. Según la especie doméstica o criada, el ganado se clasifica en ganado vacuno o bovino. Es el conjunto de vacas, toros y bueyes, diferentes tipos de vacas. Por extensión, se le conoce simplemente como ganado. Ganado ovino es un conjunto de ovejas y corderos. Ganado porcino es un conjunto de cerdos. Ganado caprino es un conjunto de cabras. Ganado equino es un conjunto de caballos y yeguas. Avicultura es la cría de aves de corral a fin de aprovechar tanto su carne como sus huevos. Apicultura es la cría de abejas. Acuicultura es la cría de peces. Helicicultura es la cría de caracoles. Cunicultura es la cría de conejos. Sericicultura es la cría de gusanos de seda. C'est parti. Apprenons le vocabulaire. Escribe las siguientes expresiones en tu cuaderno y repítelas después de mí. Répétez après moi. Qu'est-ce que tu as fait en classe? Étudier à la bibliothèque. Estudiar en la biblioteca. Étudier à la bibliothèque. Motiver mes copains. Motivar a los compañeros. Motiver mes copains. Aider mes copains à améliorer le français. Ayudar a mis compañeros a mejorar su francés. Aider mes copains à améliorer le français. Se réunir pour travailler. Reunirse para trabajar. Se réunir pour travailler. Quoi encore tu as fait en classe? ¿Qué otras cosas hiciste en clase? Réussir les examens. Aprobar o pasar los exámenes. Réussir les examens. Faire des exposés. Hacer exposiciones. Faire des exposés. Apprendre à nous appuyer et travailler en équipe. Aprender y apoyar el trabajo en equipo. Apprendre à nous appuyer et travailler en équipe. Mettre Enzo dans le groupe de travail. Poner a Enzo en el grupo de trabajo. Mettre Enzo dans le groupe de travail. Es momento de revisar los puntos de la gramática de esta clase. Apprenons la grammaire. En francés, uno de los tiempos verbales por excelencia para expresar hechos pasados es el passé composé o pasado compuesto. ¿Pero cómo se forma? Pues en el idioma francés tenemos dos verbos que usamos como auxiliar para los tiempos compuestos, el verbo avoir y el verbo être, que ambos, en función de verbo auxiliar, se traducen como haber. Recuerda lo que ya has aprendido sobre la formación del pasado compuesto con el verbo auxiliar avoir, en su forma afirmativa, observando atentamente y tomando notas con este fragmento de video que te presento a continuación. On y va. Con el verbo danser, bailar, el pasado participio es danser. J'ai dansé, tu as dansé, il a dansé, elle a dansé, nous avons dansé, vous avez dansé, ils ont dansé, elles ont dansé. Ahora, déjame explicarte cómo se forma el participio pasado de los verbos.
Para los verbos que terminan en er, solo tienes que suprimir o eliminar la R final del verbo y acentuar la E. Por ejemplo, étudier termina en R. Cuando la retiramos o la eliminamos, nos queda étudier. Recuerda que la E, como no lleva acento, no se pronuncia. Luego le agregamos el acento agudo y el resultado es étudier. Para algunos verbos que terminan en ir, en francés, se elimina la R final. Partir, partí, sortir, sortí. Para los demás verbos que entran en la categoría de irregulares, cuyas terminaciones son re, war y algunos en ir, tenemos que memorizar su forma de participio. Te muestro algunos en esta clase. Apprendre, pasado participio, appris. Traducción, aprendido. Comprendre, participio pasado, compris. Traducción en español, comprendido. Avoir, participio pasado, eu. Traducción, tenido. Être, participio pasado, été. Traducción, sido o estado. Faire, participio pasado, fait. Traducción, hecho. Parea cada pregunta con la respuesta correspondiente. Primero, escucharás la columna con las respuestas que estarán fijas en pantalla. A. Génial. B. J'ai beaucoup étudié. C. Oui, surtout mon prof de maths. D. Si, j'ai fait des exposés exceptionnels. E. Bon, j'ai beaucoup étudié et j'ai réussi tous les examens. Pregunta número 1. Qu'est-ce que tu as fait en classe? La respuesta correcta es la letra B. J'ai beaucoup étudié. Pregunta número 2. ¿Cómo ont été tes expériences? La respuesta correcta es A. Genial. Pregunta número 3. Tout s'est bien passé, ¿no? La respuesta correcta es la D. Sí, j'ai fait des exposés exceptionnels. Pregunta número 4. ¿Tes profs, ils t'ont aidé aussi? La respuesta correcta es la letra C. Oui, surtout mon prof de maths. 5. Pourquoi ces notes tellement bonnes? La respuesta correcta es la letra E. Bon, j'ai beaucoup étudié et j'ai réussi tous les examens. ¿Recuerdas las diferentes formas de hacer preguntas en francés? En la primera pregunta del cuadro, ¿As-tu étudié pour réussir?
El auxiliar se coloca al inicio de la pregunta, luego el pronombre o sujeto y entonces agregas el participio pasado de la acción que quieres expresar. Si tiene complemento, debes colocarlo para completar la oración. En la segunda pregunta, ¿tu as beaucoup étudié pour réussir? Recuerda que aquí la única diferencia es la entonación que damos al pronunciar la frase y el signo de interrogación al final de la misma. En la última pregunta, solo agregas la expresión est-ce que delante de la oración declarativa más el signo de interrogación al final e inmediatamente se convierte en pregunta. ¿Est-ce que tu as étudié pour réussir? A continuación, aplica lo aprendido y transforma en interrogativa las siguientes oraciones. Tu as réussi ton examen. Tu as réussi ton examen. Ils ont travaillé en équipe. Ils ont travaillé en équipe. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Observa ahora los posibles resultados. Est-ce que tu as réussi ton examen? Est-ce que tu as réussi ton examen? Ont-ils travaillé en équipe? Ont-ils travaillé en équipe? Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Recuerda que tienes a disponibilidad nuestras clases en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Merci de ton attention. On se verra à la prochaine fois. À bientôt!